Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente materia. Permíteme tantito. Muy bien, vamos con el método. Nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Sí, vimos las principales corrientes. Nos quedamos ya en la última y ahora sí vamos con métodos científicos para aplicar, para el aplicado de la psicología. Por favor, Oli. Métodos científicos aplicados a la psicología. El método científico es un enfoque sistemático y empírico para obtener conocimiento confiable y verificable aplicado en la psicología. El método científico se utiliza para investigar y comprender el comportamiento humano y los procesos mentales. Etapas típicas del método científico: observación, resignación de la literatura, formación de hipótesis, diseño de estudio, recopilación de datos, análisis de datos y conclusiones. Muy bien, Oli. Para poder llevar a cabo este método científico de la psicología, ¿de qué manera lo hacemos? Con nuestros niños es eso, observarlos primero. ¿Cuál es su conducta? ¿Por qué? Porque cuando ya los conocemos, por ejemplo, ya que conoces a uno de tus alumnos de tiempo y de momento llega raro, dices, no, es que no está bien o ella no está bien, ¿qué está pasando? Entonces, la observación es el primer factor para poder hacer un análisis psicológico. Después, ¿por qué dice revisión de la literatura? Porque tenemos que tener fundamentos teóricos para poder decir, ¿qué está pasando? ¿De qué manera lo puedo apoyar? Formulación de hipótesis, pues yo creo que ya de acuerdo a lo que leí y a lo que he observado, mi alumna o mi alumno tiene este tipo de conducta por la situación tal, o lo puedo apoyar de esta manera, o puedo decirle a su mamá o a su papá que realicen las siguientes actividades. Y ahí está lo que podemos hacer. Diseño del estudio. ¿Cómo un estudio? Pues de qué manera puedo trabajar con él o con ella, ya sea en una semana, ya sea en un mes, para que cambie su comportamiento. Y de esa manera, pues él vuelva a ser o ella vuelva a ser la misma o el mismo de antes y vuelva a seguir sonriendo y siendo feliz. Después está la recopilación de datos, que es la parte de qué, de todo lo que necesitas para fundamentar tu teoría y en algún momento proponerla como un método científico. Y tus conclusiones, si sirvió o no sirvió. ¿Vale? Vamos a ver la parte de la observación. ¿Lo puedes leer, por favor? Observación. Descripción del fenómeno. Los psicólogos observan el comportamiento de los procesos mentales para identificar patrones y fenómenos dignos de estudio. Formación de preguntas. Se planea preguntar específicas sobre el comportamiento o fenómeno observado. Así es, ya lo vemos, ¿verdad? Primero tienes que observar. Por ejemplo, tú propones un caso con algún alumno o algo que tú hayas observado que digas, pues yo quisiera investigar con mis alumnos este comportamiento o esta forma o este estilo de aprendizaje o por qué no aprende esta materia. De hecho, me tocó un pequeño que, pues igual llegaba muy atento a la clase y llegó un momento que no podía ver y me quedé así, le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿te hacen falta lentes, no ves o qué pasa? Y dice, no sé, maestra. Y entonces, pues yo era la maestra de apoyo nada más. Entonces le comenté a la maestra directa y me dijo, deja observar a ver qué es. Entonces, al salir, le comenta a la mamá y le dijo, no, es que se desveló mucho, a lo mejor es eso. Y pues ya quedó esa alarmita de que algo estaba mal con el pequeño.
Entonces, en el transcurso de los días, igual yo le decía a la maestra, no creo que sea desvelo, profe. Entonces, sí observamos, ella ya fue como que más observatoria, que algo estaba mal. Y entonces sí lo mandaron a que le checaran sus ojitos y pues sí, le hacía falta. Ahí está, ¿no? Esa La parte. maestra, como son 30 y tantos niños, 40, entonces pues no puede estar observando uno por uno. Y pues yo nada más del salón, nada más me llevaba como tres, cuatro, como estaba en el apoyo de lectura, haciéndole actividades así como que fáciles para que ellos pudieran leer. Entonces, pues no eran realmente muchos y yo me podía dar cuenta qué es lo que estaba pasando con cada uno de ellos. Entonces, pues sí es una de las observaciones que a lo mejor muy grande en un pequeño. Claro, y como dices, gracias a eso estuvo la observación. Ahora la revisión de literatura. Tal vez no necesitaste revisar literatura, ¿por qué? Porque fue algo fácil, ¿no? Algo rápido, algo que dices, pues es obvio que si no está alcanzando a ver, y aquí está la investigación previa, ¿no? O en este caso, tal vez no fue investigación previa, pero sí los conocimientos previos que tú tienes sobre el tema, de qué pasa cuando el alumno no ve, qué pasa cuando el alumno no tiene ese instinto de decir, ay, pues es que, ¿qué cree? Pues yo vi que parpadeaba mucho, yo vi que se tenía que acercar al pizarrón, yo vi que estaba pasando algo. Ah, pues sí, estaba pasando algo y con toda la revisión que hice, pues el alumno necesita lentes, ¿no? Lo decimos tal vez de esta manera, pero hay maestros que ni por muy observadores que sean, les sirve. Hubo un maestro que en un diagnóstico, y fue regañado por supervisión, yo te puedo comentar eso, que pone que tenía un alumno que era visual. Y todo lo que lo conocíamos, pues nos molestamos y le dijimos, ¿cómo va a ser visual tu alumno si no ve? Y el cómo no, si todo el tiempo está pegado en el pizarrón y se tiene que acercar mucho y hasta abre sus ojitos para poder estar ahí. Por eso es visual. Le dijimos, no, es visual, pero porque no ve y tiene que acercarse lo más posible al pizarrón para poder copiar lo que tú estás poniendo dentro de tus actividades, no porque él dentro de sus estilos de aprendizaje sea visual. Y entonces nos damos cuenta que hay maestros que ni siquiera tienen la atención o toman la atención dentro de las actividades. Tu formulación de hipótesis, como lo dijiste, de acuerdo a sus comportamientos, pues no está alcanzando a ver bien la información. Por lo tanto, hay que hablar con la maestra, como lo dijiste, eras en ese momento un apoyo o una maestra de apoyo, pues hay que hablar con la maestra de grupo, ¿verdad? Y decirle, maestra, pues yo ya observé estas conductas con su alumno para que vean sus padres de familia de qué manera actuar también. Diseño del estudio, ¿cuál fue tu diseño del estudio? En este caso, tal vez tus variables fueron la maestra y sus padres de familia. ¿Cuál fue tu metodología? Hablar y llevar un seguimiento. ¿Por qué? Porque como tú estabas apoyándolos con ellos, aunque fueran poquitos, para dentro de su aprendizaje, pero pues estuvo el cumplimiento de dar esa explicación del por qué él necesitaba lentes. Y posteriormente pasamos a la recopilación de datos. En este caso no hubo más que la mamá o el papá lo llevaran al oculista, vieran de qué manera le hicieron el examen y vieran que sí necesitaba sus lentes. Análisis de datos, pues obviamente es ver qué tipo de enfermedad tenga, que sea miopía o astigmatismo y posteriormente pues qué lentes está ocupando. Y obviamente que en la conclusión es que siempre el niño cumpla con sus lentes, porque ya va a ser un material que él va a necesitar toda su vida, porque ¿qué pasa si se quita los lentes? Pues obviamente va a aumentar la graduación y va a ser más complicado su proceso de aprendizaje, porque recordemos, imagínense, un niñito que está forzando de más su vista, ¿qué es lo que pasa? Pues le llega a doler su cabeza, se siente incómodo mientras está la sesión de clases, no quiere participar y demás. Entonces, pues obviamente su proceso de aprendizaje va a ir disminuyendo si no tiene ese apoyo el alumno. Ahora sí, diseño de investigación experimental, correlacional y descriptivo. ¿Podemos leer este de experimental, por favor, Oli? Se manipula una variedad independiente para observar su efecto sobre una variable dependiente. Se busca establecer relaciones de causa y efecto. Se utiliza al
neutralización para significar participantes a grupos por las letras moradas. Dice a grupos de y luego manera aleatoria. Manera aleatoria. Mani, manizando sustancias. Textos. Ejemplos. Un estudio que examina el efecto de una nueva medicamentos variables independientes en la relación de los sistemas de una enfermedad variable dependiente mediante un grupo experimental que recibe el medicamento y un grupo de control que recibe un placebo. Muy bien, vamos a experimentar este tipo de investigación. ¿Por qué experimental? En algún momento, pues nosotros no somos psicólogos, ¿verdad? Al 100%, pero los psicólogos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿O qué tienen que hacer? Experimentar o ver la forma en cómo el alumno va a tener diversas conductas. No sé si has escuchado hablar sobre el hipnotismo que le hacen a algunos alumnos y que les dicen que después de escuchar lo siguiente, el sonido, percibir los olores y demás, ellos van a cambiar su conducta. Pues eso es parte de la psicología y la psicología experimental en la niñez. ¿Funciona con algunos adultos? Sí funciona. ¿Por qué? Porque existen los retrocesos, ¿verdad? ¿Por qué? Por algún trauma que ellos tengan, ya sea violación, agresión y demás. Y entonces empieza toda esta parte de qué? De manipular el cerebro y es un experimento. ¿Por qué? Porque hay alumnos que sí se puede lograr algo y hay otros que no se puede lograr por lo mismo de que su cerebro es como una maquinita que pues tienen que tener ese efecto de decir, ah, sí voy a cambiar o la verdad, no. Y entonces esa es una parte del efecto experimental. Va a haber una causa y un efecto. O también la parte de los psiquiatras. ¿Qué es lo que pasa con los psiquiatras? Pues dan como un medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen ansiedad, depresión, o algún otro comportamiento más allá que un psicólogo no puede atender, pues hay un, medicamento psiquiátrico. ¿Y por qué experimental? Porque pues tienen que ver si surge efecto o tienen que cambiar el tratamiento, porque no a todos los seres humanos o niños les queda el mismo tratamiento. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque en algún momento pues podemos llegar a tener un alumno con tal vez con esquizofrenia, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues lo tenemos que detectar y en algún momento mandando con un psicólogo para que el psicólogo pues lo pueda pasar posteriormente al psiquiatra, ¿vale? ¿Alguna duda hasta el momento, Oli? ¿No?